¿Cómo está mi gente? Bienvenido a otro video de YouTube. Larry Hoover. En 1973, el infame líder de la pandilla de Chicago, Larry King Hoover, quien fundó los Gangsters Disciples, terminó en la cárcel. Mierda. Muchos pensaron que esto sería el fin de su reinado, pero en realidad solo fue el comienzo. A pesar de estar Gangster Disciples. King Larry logró reclutar nuevos miembros, mantenerse conectado con sus seguidores en las calles y, mientras lo hacía, promover la no violencia y el servicio comunitario. Gracias a sus esfuerzos, los Gangster Disciples crecieron a 30,000 miembros en varios estados y generaron más de 100 millones de ventas de drogas anualmente. El 30 de noviembre de 1950, nacido en Jackson, Mississippi, Larry Hoover se mudó a Chicago, Illinois, donde se unió a los Supreme Gangsters a los 13 años. Comenzando con delitos menores como robo, Hoover finalmente escaló a delitos más violentos, incluyendo tiroteos. Conocido por sus habilidades de liderazgo, tomó el control de la pandilla a los 15 años y luego formó una superpandilla con a los 15 años al formar alianzas con antiguos el rivales. tipo. A finales de la década de los 60, los Gangster Disciples, también conocidos como la Nación de Discípulos Gángsteres Negros, habían establecido una poderosa presencia. Dominaban el comercio de las drogas en el South Side de Chicago, generando ganancias de más de $1,000 por día. Sin embargo, las actividades criminales y la reputación de Hoover pronto lo alcanzaron. En 1973, Hoover fue sentenciado de 150 a 200 años en prisión por ordenar el asesinato de un traficante llamado William Young. Parecía que la carrera criminal de Hoover había terminado, pero él tenía otros planes. Enviado al Centro Correccional Estatal de Máxima Seguridad en Crest Hill, Illinois, Larry Hoover se hizo un nombre ahí. Al principio, de una buena manera. No solo protegió a otros presos, sino que también impresionó al personal de la prisión al mantener la violencia bajo control. Los guardias estaban felices de ver menos peleas y disturbios y veían a Hoover como una influencia positiva. Sin embargo, detrás de escena, Hoover estaba reclutando a presos para unirse a su pandilla y mantenerse en contacto con los miembros de la pandilla en el exterior. También impulsaba a sus seguidores a avanzar en el mundo de cualquier manera posible. Hizo que la educación fuera obligatoria para todos sus seguidores, diciéndoles: vayan a la escuela, aprendan oficios y desarrollen talentos y habilidades para que seamos fuertes en la sociedad. Larry King Hoover transformó su pandilla en una organización diferente. Comenzó una línea de ropa, lideró protestas pacíficas e incluso alentó a sus miembros a postularse para cargos públicos. A pesar de su pasado criminal, las reformas de Hoover le valieron una transferencia a una prisión de mínima seguridad en Vienna, Illinois. Ahí tuvo más libertad de reunirse con amigos y familiares, usar ropa y joyas elegantes, al igual que disfrutar de mejor comida. Pero bajo la superficie, el imperio criminal de Hoover seguía creciendo. A principios de la década de 1990, mientras solicitaba la libertad condicional, Hoover en realidad estaba dirigiendo un enorme imperio de drogas con alrededor de 30,000 miembros. Los Gangster Disciples se habían expandido con miembros en varios estados, especialmente en el medio oeste y el sureste. Estaban generando más de $100 millones al año en venta de drogas. Desafortunadamente, las organizaciones sin fines de lucro de crecimiento y desarrollo que parecían tan positivas eran en realidad para lavar dinero de droga. En 1995, una redada masiva en los Gangster Disciples resultó en el arresto de 22 miembros, incluyendo a Hoover, quien fue arrestado nuevamente en prisión. La redada, llamada Operación Dolor de Cabeza, involucró a más de 250 autoridades y siguió una investigación encubierta de 5 años. Algunas autoridades habían sospechado de la supuesta rehabilitación de Hoover, por lo que lo intervinieron en prisión, buscando informes y registraron oficinas vinculadas. Concluyeron que los Gangster Disciples seguían operando como una empresa criminal. Hoover fue acusado de varios delitos y trasladado a Chicago para ser juzgado. En 1997 fue declarado culpable y condenado a 6 cadenas perpetuas, además de la sentencia de 200 años que ya estaba cumpliendo. Después del veredicto, Hoover fue enviado a ADX Florence. Richard Lee McNair llevó a cabo una fuga increíble de la prisión al enviarse a sí mismo por correo. Pero créelo o no, la parte más asombrosa de su fuga está por llegar. A pesar de ser un asesino convicto, es la habilidad de McNair para escapar de la prisión lo que le valió un lugar en esta lista. Logró escapar 3 veces, lo cual no es poca cosa. Pero fue su tercera fuga la que realmente mostró su creatividad e ingenio. El 19 de diciembre de 1958, nacido en Oklahoma, McNair era un hijo de oficial de policía y era conocido por su aguda inteligencia. Su hermano una vez dijo sobre él: es la persona más inteligente que he conocido. Era un buen tipo que siempre admiré, hasta que tomó malas decisiones.
El 17 de noviembre de 1987, en Minot, Dakota del Norte, intentó robar un edificio de almacenamiento de grano, pero terminó matando a un camionero llamado Jerome Thies en el proceso. También disparó a otro hombre que afortunadamente sobrevivió. Después de ser capturado por la policía, McNair fue condenado a 2 cadenas perpetuas por asesinato e intento de asesinato junto con una sentencia de 30 años, y fue entonces cuando McNair decidió cambiar una vida de crimen por una vida de audaces fugas de prisión. La primera fuga de McNair ocurrió justo después de ser arrestado. En febrero de 1988, la comisaría de McNair se encontraba en una habitación con 3 detectives. Tenía un tubo de bálsamo labial en su bolsillo que utilizó hábilmente para engrasar sus manos y deslizarse fuera de las esposas cuando los detectives no miraban. Esta fuga se convirtió en una especie de persecución con McNair, llevando a los policías por toda la ciudad. Incluso entró a un edificio donde los policías lo siguieron por varias escaleras hasta el 3er piso. Cuando finalmente lo alcanzaron, dio un salto y cayó al suelo, lastimándose la espalda en el proceso, lo que facilitó que los policías lo atraparan. Pero eso solo fue calentamiento para su próxima fuga. En octubre de 1992, mientras cumplía condena en la penitenciaria estatal de Dakota del Norte, McNair y otros 2 reclusos lograron escapar a través de un conducto de ventilación. Permaneció prófugo durante un tiempo, siendo capturado nuevamente en julio del año siguiente. Después de eso, McNair fue enviado a una prisión federal de alta seguridad en Louisiana. Allí, el trabajo de McNair consistía en reparar sacos de correo desgarrados para que pudieran ser enviados a las oficinas de correo para su uso. Este fue el lugar donde planeó su gran fuga. El 5 de abril de 2006, Richard Lee McNair construyó una cápsula de escape usando cualquier material que pudiera encontrar. Agregó un tubo de respiración, escondió la cápsula debajo de una pila de sacos de correo en un palé y se metió dentro. Permaneció oculto hasta que un montacargas movió el palé a un almacén cercano fuera de los muros de la prisión. Cuando los trabajadores del almacén se fueron a almorzar, McNair se cortó para salir de la cápsula y se alejó caminando hacia la libertad. Pero la parte más sorprendente de su fuga está por venir. Poco después de su escape, un oficial de policía vio a McNair trotando cerca de unas vías en Ball, Louisiana. Un oficial, consciente de la reciente fuga de la prisión, detuvo a McNair. Toda la intención fue capturada por la cámara del tablero del oficial. Where you live at? Down the road by Pineville. Pineville? Uh-huh. Okay. Do you have any form of identification on you? Oh, man. What's your name? Robert Jones. A pesar de no tener ninguna identificación y Careta. encajar con la descripción del prófugo, McNair logró hablar para salir del problema. Inicialmente afirmó que su nombre era Robert Jones y que solo estaba corriendo. Cuando se equivocó y dijo Jimmy Jones más tarde, el oficial no se dio cuenta. El oficial señaló el parecido con el fugitivo y le aconsejó a McNair que llevara Labios de la policía. próxima vez. Compartieron una risa antes de separarse, con el oficial advirtiendo a McNair que tuviera cuidado. What it is, we got an escapee. Oh, shit. Where from? Prison. Mira cómo Quedó actúa, claro que McNair era un tipo inteligente, como mencionó su hermano, y hasta las autoridades tuvieron que reconocerlo. Durante su tercer fuga, McNair incluso encontró tiempo para enviar una tarjeta de Navidad a alguien llamado Schutzel. Richard Lee McNair evitó la captura durante 1 año y medio. El 24 de octubre de 2007, Richard Lee McNair fue finalmente detenido por la Real Policía Montana de Canadá a 100 millas al norte de la frontera en Campbellton, New Brunswick. Fue atrapado conduciendo un camión robado. Lo sorprendente, McNair intentó huir una vez más, pero un policía de rápido pensamiento lo derribó al suelo. Hoy en día, Richard Lee McNair está cumpliendo una cadena en una celda de concreto en ADX Florence. Es la prisión más segura en los Estados Unidos y Richard Lee McNair se ha ganado su lugar dentro. Thomas Silverstein. En 1977, a los 19 años, Thomas Silverstein se encontró el lado equivocado de la ley, condenado junto a su padre y su tío por una serie de robo de bancos. Fue sentenciado a 15 largos años en la penitenciaria federal de Leavenworth, Kansas. Pero la historia no termina ahí. 3 años después, el nombre de Silverstein volvió a surgir, esta vez vinculado al asesinato de Danny Atwell, un recluso que se atrevió a desafiar la Hermandad Aria, la pandilla blanca más temida en prisión, al negarse a servir como mula para la heroína que se movía a través de la prisión. Después del asesinato, Silverstein fue identificado como un miembro de la AB, condenado y enviado a USP Marion, la prisión federal más dura del país en ese momento. La condena contra Silverstein fue anulada por un juez que encontró que los testigos, incluyendo un guardia de prisión, habían mentido en el estrado. Desafortunadamente, esta sentencia llegó después de que Silverstein ya había sido condenado por otro asesinato en prisión, esta vez por estrangular a un recluso afroamericano que pertenecía a la pandilla DC Blacks. La violencia escaló cuando Raymond Cadillac Smith fue asesinado.
Smith era el líder nacional de la pandilla DC Blacks que había jurado vengar la muerte de su compañero de pandilla. Y a pesar de los muchos intentos de Smith por acabar con la vida de Silverstein, el destino, o tal vez simplemente un sistema penitenciario defectuoso, mantuvo a los dos hombres en celdas cercanas, hasta que un fatídico día, Silverstein y su compañero de la hermandad aria, Clay Fountain, llevaron al capo a un ataque brutal, apuñalando a Smith 67 veces antes de arrastrar su cuerpo por el bloque de celdas para que otros reclusos presenciaran la escena espeluznante. Incluso después de todos estos asesinatos, la sed de sangre Un de maldito Silverstein salvaje, había sido loco. saciada. El oficial Murdoch Klutz, responsable de mantener el orden en el caótico bloque de celdas, se convirtió en el objetivo de la ira de Silverstein. Silverstein afirmó que Klutz inmediatamente comenzó a acosarlo, pero una investigación del Buró Federal de Prisiones y el FBI más tarde exoneró a Klutz de cualquier delito. Sin embargo, Silverstein se obsesionó con Klutz y pasó meses planeando su asesinato. El 22 de octubre de diablo. 1983, Silverstein se deslizó de sus esposas con la ayuda de otros reclusos mientras era escoltado a una ducha. Luego utilizó una daga de prisión para atacar a Klutz, quien lamentablemente estaba desarmado. Klutz fue apuñalado de manera implacable 40 veces, como se reveló más tarde en la autopsia. Clayton Fountain utilizó el mismo método para matar al oficial de correcciones Robert Hoffman. Como resultado ¡El del asesinato de diablo! Klutz, fue trasladado a la penitenciaria de los Estados Unidos en Atlanta, donde fue puesto en ¿Todo confinamiento policía? solitario. Su estado de seguridad fue registrado como sin contacto humano. Además, los eventos que rodean los asesinatos de los oficiales de correccional llevaron a la creación de ADX Florence en 1994. En 2005, el aislamiento de Silverstein continuó mientras era trasladado de una prisión a otra hasta finalmente terminar en ADX Florence. Imagina vivir en una celda donde la luz siempre está encendida día y noche y el único contacto humano que tienes es cuando tu bandeja de comida choca contra las barras. Esa era la realidad para Thomas Silverstein, pero ¿realmente puedes culpar al Buró de Prisiones por tomar estas precauciones adicionales después de todo lo que había hecho? Pero espera, hay más. Dado que Silverstein no tenía nada que hacer, pasaba la mayor parte de su tiempo dibujando. Nos mostró cómo eran sus condiciones de vida desde su punto de vista, lo que él llamó la Suite Silverstein. Estaba encerrado en una celda durante 23 horas al día. Ocasionalmente, una puerta electrónica se abría por una hora para que pudiera salir al exterior o a un área de recreación interior. No se le permitía estar en el pasillo, reservado para los oficiales que necesitaban calentar sus comidas o verificarlo en persona. Había una sala de visitantes adjunta al área de recreación interior, pero dado que Silverstein no estaba permitido recibir visitas, estaba vacía. Estas 3 habitaciones, su celda y las 2 áreas de recreación eran su mundo entero. Debido a que estaba bajo constante vigilancia, la única vez que veía a otras personas era cuando le entregaban su comida. Su única conexión con el mundo exterior era un televisor en su celda. Había estado viviendo bajo condiciones de sin contacto humano desde 1983. El único periodista que tuvo oportunidad de conocer a Silverstein en persona mantuvo contacto con él durante años para escribir su autobiografía, que fue publicada en el 2023. Silverstein una vez le dijo a Early que estar en el estado de sin contacto humano es básicamente una forma de tortura reservada para aquellos que matan a oficiales de correcciones. En respuesta, un oficial del Buró de Prisiones confirmó que cuando un recluso mata a un guardia, debe ser severamente castigado. No podemos ejecutar a Silverstein, así es que no tenemos más remedio que hacerle la vida a un infierno. De lo contrario, otros reclusos también matarán a los guardias. Tiene que haber algún castigo supremo. Claro, Cada ¿verdad? convicto sabe por lo que está pasando Silverstein. Queremos que se den cuenta de que si cruzan la misma línea que él, pagarán un precio muy alto. De verdad, tiene que ser así porque... El 11 de mayo de 2019, en el hospital de St. Anthony, Silverstein falleció a los 67 años en Lakewood, Colorado, después de pasar 36 años en confinamiento solitario. Pasen buena, mi gente.